Muy buenos días, hermanos. Sí, bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta mañana. También un anuncio especial, Dios mediante, estará con nosotros la próxima semana el hermano Magdiel de Anza. Él es de la Ciudad de México, viene con su esposa Mariana. Algunos de ustedes conocieron a Mariana, que se quedó en la casa de nuestros hermanos Lisol hace un tiempo. Y estarán visitándonos. Dios mediante, él va a predicar el próximo domingo. Alguien me preguntó que si lo había invitado porque es que existe la posibilidad de que sea el próximo pastor. Eh, bueno, tal vez, sí, es una posibilidad. Es un buen muchacho. La verdad que no lo conozco muy bien. Conozco su iglesia. Él asiste a la iglesia de nuestro hermano Jason Boyle en la Ciudad de México. Él es abogado, graduado ya de su carrera de abogado, pero también comenzó a estudiar en el seminario. Y de lo que he visto y oído, es un buen muchacho, es un buen hermano en el Señor. Entonces, hay posibilidad de que él sea el próximo pastor aquí. Entonces, ponen mucha atención y lo atienden muy bien la próxima semana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos y puestos de pie leer del Salmo 112. Salmo 112. Puestos de pie vamos a leer de este salmo y luego vamos a buscar otro salmo para orar. Primero vamos al Salmo 112 y leyendo los versículos del 1 al 7. Salmo 112, el versículo 1 al versículo 7, dice así la Escritura: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Vamos a buscar ahora el Salmo número 31 y todos repetir en voz alta a manera de oración el Salmo 31 del versículo 1 al versículo 8. Salmo 31, versículo 1 al versículo 8. Vamos a orar apropiándonos de estas palabras del salmista y al final digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu angustia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. La semana antepasada, alguien me comentó que había sido una semana de muchas malas noticias. Hay veces que es así, ¿verdad? Si no me equivoco, la persona también tenía en mente, ¿verdad?, el incendio de Waldo, esa tragedia. Y a veces pasa así en nuestras vidas, mala noticia tras mala noticia, tras mala noticia, tras mala noticia. Y ahora creo que esto nos afecta más, pues la recibimos inmediatamente. Antes, en los siglos pasados, podían pasar años, meses,
recibir alguna noticia de algún pariente, algún amigo en otro país, en otro estado. Pero ahora inmediatamente, ¿verdad? Le pasa algo a un amigo en China, en Japón, en Rusia, en Europa, en alguna parte. Inmediatamente podemos saber por el teléfono, por el WhatsApp o alguna tragedia en el mundo, inmediatamente la podemos saber por las noticias en la televisión. No, estamos aprendiendo a no tener miedo de las malas noticias, pero recibirlas confiando en Dios. Y el versículo base es el versículo 7 del Salmo 112. El justo nos dice el versículo 8, al final, hablando el justo, dice el versículo 7, Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ahora, ya estudiamos este versículo. Hoy enlistaremos unas enseñanzas derivadas de este texto. Pero antes voy a repetir 2 lecciones que aprendimos en nuestro primer estudio para los que no estuvieron con nosotros. 2 lecciones muy importantes. Y la primera lección es que los justos son los únicos que no pueden temer las malas noticias. Ellos son justos porque confían en el Señor. Delante de Dios tiene la justicia de Cristo acreditada a su cuenta porque han puesto su fe en Él. Entonces, si usted es justo, si usted es un cristiano, ha puesto su fe en Cristo, usted puede aprender a no tener miedo, fobia, temor de las malas noticias. Pero si usted no es justo ante Dios, si usted es un incrédulo, usted tiene mucho por qué temer las malas noticias. Pero la otra lección es que hay que recordar que la cristiandad no nos vuelve robots. La cristiandad no nos vuelve estoicos. Dios nos crió con sentimientos. Podemos llorar con una noticia triste, pero no nos desesperamos como cristianos. No nos desesperamos, no, como dicen en inglés, no tiramos la toalla. No dejamos de cumplir con nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado. Vivimos con cierta paz. Vamos a ver más de esto en las lecciones de esta mañana. Vamos a enlistar entonces unas enseñanzas derivadas de nuestro texto. El justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y la primera lección, la primera enseñanza es que el justo no teme las malas noticias porque sabe que en este mundo tendremos malas noticias, pero que Cristo ha vencido al mundo. El justo no teme las malas noticias porque sabe que en este mundo tendremos malas noticias, pero que Cristo ha vencido al mundo. Y esto viene directamente de Juan 16:33. Mi vocabulario es este texto. Si tienen sus Biblias y no lo han subrayado, le recomiendo que lo subraye y vuelva a ese texto. Juan capítulo 16 y versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, antes de ser crucificado, unas horas antes de ser arrestado, dice Juan 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿por qué hay aflicciones en el mundo? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué tenemos malas noticias en el mundo? Bueno, desde que el pecado entró al mundo, entraron las miserias, entraron las muertes, entraron las malas noticias. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no tendríamos ninguna tristeza, ninguna angustia. Pero el pecado entró al mundo y así todas las cosas malas. Ahora, ¿cómo cristianos sabemos eso? Entonces, las aflicciones, las miserias, las malas noticias no nos sorprenden. Por así decirlo, las aceptamos como parte de vivir en este mundo pecador, pero no con una resignación estoica, pero sabiendo que el Señor ha vencido al mundo, las tiene bajo poder, las tiene bajo su control. Como dice el himno de los negros, Él tiene a todo el mundo en sus manos, incluyendo las cosas que pueden causar malas noticias, por supuesto. Y al vencer al mundo, hace que las cosas malas del mundo se vuelvan buenas en su plan eterno. Pero más de esto después. El punto aquí es que el justo no teme las malas noticias
porque sabe que en este mundo sí vamos a tener malas noticias, pero Cristo ha vencido al mundo. Y esa es la clave aquí, que creamos que Cristo ha vencido al mundo. Creamos que ha vencido toda tristeza del mundo, toda la maldad del mundo. Él ha vencido esto. O en otras palabras, creamos que los efectos poderosos de la cruz hacen que la maldición del mundo se vuelva en bendición. De eso se trata mucho de la cruz. Los efectos negativos del pecado son convertidos en bendiciones para la iglesia, para los cristianos. Bien, ¿crees esto? ¿Crees que Cristo ha vencido al mundo? De tal manera que todas las cosas malas que pudieran suceder las ha convertido en bendición y cosas buenas para la eternidad. Si no crees en esto, lo primero que tienes que hacer es ir a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo fue la cosa más mala que ha sucedido en toda la historia del mundo. Pero esa cosa tan mala, esa maldición, la convirtió en la gran bendición, en la cosa más buena para toda la eternidad. Claro que sí. Muy bien. Segunda enseñanza. El justo no teme malas noticias porque sabe que Dios contestará al orar en Cristo Jesús. El justo no teme malas noticias porque sabe que Dios le contestará al orar en Cristo Jesús. Y aquí pueden apuntar Juan 14:14, es donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña a orar en su nombre y que el Padre nos va a contestar para su gloria. También pueden apuntar Santiago capítulo 5 y versículo 17, es el texto que dice que las oraciones del justo pueden mucho. Pero vamos a leer el Salmo 34:17. Santiago 5:17, Juan 14:14, pero vamos a leer del Salmo 34 y el versículo 17. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Es el versículo 19 también. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El justo ora, el justo ruega al Señor y Dios le contesta. Es por eso que como cristianos, al recibir cualquier noticia, lo primero que hacemos es orar a Dios. Que nos dé paciencia, que nos dé valentía, humildad, que nos fortalezca en el hombre interior y nos ayude a resolver la situación sabiamente o reaccionar bíblicamente como debemos. Y el punto aquí, por supuesto, es que vamos a tener paz al saber que Dios va a contestar nuestras oraciones. Eso es lo que creemos como cristianos. Habiendo orado y aún diciéndole, como en Getsemaní el Señor nos enseñó, no se haga mi voluntad sino la tuya, oramos al Señor y dejamos nuestras peticiones, derramamos nuestra alma delante de Él, entonces nos da cierta paz. Ya he orado al Señor, Él me va a contestar, Él va a hacer su voluntad. Hay una historia muy triste en la vida de David, el rey David. Natán lo acusa, lo condena porque ha adulterado y ha asesinado al esposo de Betsabé. Y le dice Natán, el profeta, que el hijo de Betsabé y David va a morir. Muy triste la historia, por supuesto. El caso es que David ora por el niño, ora y ruega al Señor 7 días. No quiere comer. Sus siervos le dicen, come, ven. No, está orando y rogando y ayunando al Señor. A lo último, el niño fallece. Y David escucha el cuchicheo de los siervos. Y David pregunta, ¿falleció el niño? Y los siervos no le quieren decir, porque dicen, cuando el niño estaba enfermo gravemente, él se puso así y no comía. ¿Cómo se va a poner ya que le demos la noticia que ha fallecido el niño? Pero David sabe que el niño falleció, se levanta, se cambia, se baña, va a la iglesia
adora al Señor y luego come. Y los siervos están sorprendidos. ¿Pero cómo? Cuando el niño estaba mal, no comía, y ahora que ha fallecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque David había orado. Y precisamente al haber orado, él oró pidiendo por el niño y conforme a la voluntad de Dios. Esto es todo lo que podía hacer. Ya después no podía hacer nada. Él dijo a los siervos, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Y el punto aquí es, el cristiano que ora por cualquier situación, a lo último tiene cierta calma y cierta paz. Yo oré al Señor. Yo oré, yo rogué, yo me hinqué, yo hice todo lo posible. Yo ayuné por esto. Lo dejé en las manos del Señor. Y se hizo la voluntad del Señor. Entonces me calmo, yo tengo paz. Ojalá que me expliquen eso. Muy importante este punto. Ahora, aquí, hermanos, el diablo, luego, cuando comenzamos a orar, nos va a tratar de convencer que Dios no va a contestar nuestras oraciones. Nos va a decir que no hemos sido buenos cristianos. Nos va a decir que hemos sido malos cristianos, que no merecemos que Dios nos conteste, que solo oramos en las urgencias. Nos va a decir el diablo, nos va a acusar. Y a lo último, nuestra conciencia sabe que es verdad, que hemos sido malos. ¿Cómo vamos a orar? Bueno, ninguno de nosotros merece que Dios conteste nuestras oraciones. Ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros ha sido un cristiano perfecto? Ninguno. ¿Quién de nosotros ha sido sin pecado? Ninguno. ¿Quién ora como debe? Ninguno de nosotros. Pero no debemos de creerle al diablo. Debemos de creerle a Dios. Confiar que Dios nos contesta porque Él es fiel. Él es misericordioso. Porque Cristo es perfecto y vivió la vida perfecta que nosotros no vivimos. Y Él oró a la perfección las oraciones que nosotros no oramos a la perfección. Es por los méritos de Cristo en su nombre que nosotros pedimos a Dios. Por eso, como leímos después del Salmo ahí 31, les dije, oremos en nombre de Cristo Jesús al final. No como una fórmula mágica, pero de verdad estamos pidiéndole al Señor, Señor, contéstame por tu misericordia en Cristo, lo que Él hizo, su sacrificio, sus méritos, nada de nosotros. Entonces, la clave aquí es que ores. Al recibir cualquier mala noticia, ora y confía en nuestro buen Dios, que Él te va a ayudar, Él te va a consolar, lo ha prometido. Y si haces esto, entonces no te vas a volver catatónico espiritualmente al recibir malas noticias o tragedias, pero vas a seguir adelante con las responsabilidades que Dios te ha dado. Aprende a orar leyendo las oraciones de la Biblia. Muchos de los salmos son oraciones. Lee los salmos. Escucha a otros orar. Es por eso que es muy bueno que vengas a los tiempos de oración. Aunque tengas miedo a orar, escuchas las oraciones y tú, así se ora. Y aprendes de otros hermanos. Sí. Y por supuesto, ruégale al Señor, Señor, no sé orar. Enséñame a orar. Lo que hicieron los discípulos. Para mí eso es increíble porque los discípulos eran judíos desde bebés. Es más, me dijo Joy, mi nieta, que le está leyendo libros a su hermanita, ¿verdad? Que está en el vientre de su madre, que le está leyendo ya. Los judíos desde el vientre de su madre escuchaban oraciones. A través de toda su niñez y juventud, ellos oraban al Señor. Y los discípulos, muchos de ellos, 30, 35 años, 40 años, ya años orando, ellos sabían, algo nos falta. Le dijeron al Señor, enséñanos. Como cristiano es lo mismo. Yo creo que ninguno de nosotros va a decir, yo no necesito aprender a orar. Entre más cristiano seas, más te vas a dar cuenta, yo necesito que el Señor me enseñe a orar. Muy bien, tercera enseñanza. El justo no teme las malas noticias, porque sabe que al estar en Cristo, todo lo que le pasa en su vida, Dios se lo prepara para bien. Porque sabe que al estar en Cristo, todo lo que pasa en su vida aquí, Dios se lo prepara para bien de él. Y son las palabras del himno que acabamos de cantar, un himno basado en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Bueno, vamos a suponer que vamos al aeropuerto. Aquí vamos a dar vuelta por el García Morales, vamos rumbo al aeropuerto y llevamos prisa porque ya tuvimos la experiencia que nos cerraron el avión en Aerobús una vez. Estábamos ahí media hora antes, pero nos cerraron cuando llegamos, ya no había manera de subir y llevamos prisa, ya se nos ha hecho tarde. Y llegamos al semáforo allí por el Quiroga y resulta que traemos una llanta ponchada. Y nos desesperamos. Y llamamos un Uber, llamamos un Didi y nos tardan 5 o 10 minutos en llegar. Y ahí estamos todos paranoicos. El caso es que vamos y llegamos al aeropuerto y el avión se fue. Al día siguiente, leemos en las noticias que el avión se cayó. Y entonces pensamos, todas las cosas me ayudaron a bien. Y es obvio. Patente, muy claro, que qué bueno que me ponché el carro, ¿verdad? Claro. Pero generalmente no pasa así. Hay muchas cosas muy malas que nos pasan en la vida y no podemos descubrir la razón. ¿Cómo es que esto va a ser para bien? Esto es increíble. No puede ser que sea así para mi vida. Creer esta promesa a veces requiere mucha fe. Nos pasan cosas muy tristes, violentas, y se nos hacen imposibles que son para nuestro bien. Pero aquí nos van a ayudar dos cosas. Aprender, número uno, que es Dios quien hace esta promesa. Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Qué tan sabio es Él? ¿Qué tan bueno es Él? ¿Qué tan poderoso es Él? Y sobre todo, ¿qué tan increíble es su amor? Que no hay nada que nos pueda separar de su amor en Cristo Jesús, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es cuando aprendemos de Él, quien da la promesa, que confiamos más en esta promesa. Y otra cosa que nos va a ayudar aquí a creer esta promesa es reconocer que el bien prometido, a lo último, es que seas transformado a las virtudes de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 28, que es donde está la promesa. Y hay muchos que conocen Romanos 8, 28, pero le tienen miedo a Romanos 8, 29 y le tienen pavor a este pasaje. Nosotros no, en esta iglesia no. Vamos a Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el bien prometido de Romanos 8:28 no es que siempre vamos a tener salud, no es que siempre vamos a tener dinero, no es que siempre vamos a tener el celular último modelo. Ese no es el bien de Romanos 8:28. El bien de Romanos 8:28 es el último bien en el sentido del inglés, the ultimate. El último, el mejor bien. ¿Cuál es? Ser hechos a la imagen de Cristo, conforme a sus virtudes. Por supuesto, no ser dioses, pero tener el carácter, ser buenos y santos como Él es. Y ese es el bien que nosotros queremos. A lo último, eso es lo mejor que nos puede pasar. Ser transformados, ser glorificados para poder estar con Dios. Y eso es lo último, por supuesto, de todo esto. Se nos transforma, se nos cambia a la imagen de Cristo para que podamos estar con Él. Si no, no vamos a poder estar con Dios por toda la eternidad. Y la clave aquí, por supuesto, es, al recibir la mala noticia, piensa, esto es para mi bien. Esto es para mi bien eterno. Dios va a hacer que esta cosa tan mala resulte para mi bien eterno. Una de mis heroínas, no voy a decir su nombre, la conozco, esta hermana, por muchos años. Ella ha sufrido muchísimo en su vida, muchísimo. Dolores físicos crónicos, problemas familiares feos, tremendos.
Un hijo de ella cayó en una depresión que lo mató. Un nieto cayó en una depresión también lo mató, literalmente. Le preguntaron a esta hermana, ¿cómo le hace para soportar todo eso? Y le preguntaron a ella en particular porque su forma de ser, su vida, su cara, su rostro refleja paz y refleja gozo en la vida. Y para nosotros que conocemos su historia, se nos hace increíble. ¿Cómo es que sufriendo tanto tenga este gozo y esta paz? Y le preguntaron, alguien se atrevió a preguntarle. Su respuesta fue, cada angustia en la vida la veo como una stepping stone. Los que saben inglés me dicen qué significa eso, cómo lo puedo traducir al final. Y aquí se dan cuenta que es una mujer americana, ¿verdad? Cada angustia la veo como una piedra sobre la cual puedo pisar para ser más como Cristo. Esa fue su respuesta. Cada angustia, cada tragedia, la veo como una piedra, un escalón que me lleva a ser más como Cristo para estar con Él al final. Ahora, si usted cree esto, le va a ayudar mucho a recibir cualquier mala noticia. Si tu interés, tu anhelo es ser como Cristo, estar en la gloria, al recibir una mala noticia vas a decir, Señor, esto lo haces para que yo me acerque más a ti, que sea más como tu Hijo. Gracias, Señor. Y es así como cumplimos con el mandamiento. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones, sean conocidas y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Es así como lo hacemos. Penúltima enseñanza, el tiempo se me acaba. Penúltima enseñanza. El justo no teme las malas noticias porque sabe que en Cristo tiene promesas de Dios para cualquier situación en la vida. Sabe que en Cristo tiene promesas de Dios para cualquier situación en esta vida. Leímos de 2 de Pedro capítulo 1 y comienza el apóstol con estas palabras. Si tienen sus Biblias, 2 de Pedro capítulo 1. Nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la del apóstol, nos dice en los primeros versículos. Y luego nos dice, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Lo mismo que estábamos mencionando hace un minuto, ¿verdad? Vamos a ir al aeropuerto otra vez, ¿muy bien? Vamos a ir al aeropuerto y se nos poncha la llanta. Y nos bajamos muy ecuánimes, con mucha paz. Y demasiada paz, tan lentos, que la esposa nos dice, oye, tenemos que ir al aeropuerto, apúrate, no vamos a llegar. Y tú, por contreras, así les hacen los hombres, ¿verdad? Por contreras a la mujer, más despacio nos movemos. Y ahí, lentamente, con mucha paciencia, hasta sonriendo, ahí vamos con la llanta y todo. Y la esposa cree que nos hemos vuelto locos. Al final nos dice, vamos a perder el avión. Y nosotros le contestamos, ya lo perdimos. Pero el dueño de la aerolínea me dijo que no me preocupara. A cualquier hora el avión me va a esperar. Y si es necesario, va a tener un avión particular. Es por esa promesa que no nos desesperamos al ver la llanta ponchada. Y así en esta vida. No tenemos por qué preocuparnos de más, tener miedo, fobia, temer las malas noticias. Porque para cada mala noticia tenemos las promesas del dueño del universo y todo lo que en ello hay. Busque en el internet cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. ¿Saben cuántas hay?
50. 50. 50. De veras, lo busqué en el internet. Unos creen que hay como 3,000 y otros hay que creen que hay como 30,000. No saben contar. Muchísimas, miles y miles de promesas en la Biblia. En el cielo vamos a saber exactamente cuántas promesas Dios nos ha dejado. Pero de seguro que tenemos promesa para cualquier situación en la vida. El estar sufriendo entonces por alguna mala noticia recuerda promesas como la de los Salmos que dicen: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y una vez más, aquí el diablo va a tocar a tu conciencia, a tu corazón, y te va a atacar y te va a decir: tú no mereces que Dios te cumpla sus promesas. Tú no has leído la Biblia, tú no has ido a la iglesia como debes, etcétera, etcétera. Y la conciencia va a decir: es cierto, es cierto. Defiéndete aquí, despierta, levántate, que es en Cristo que todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. Es por Cristo su vida perfecta. Él sí leyó la Biblia a la perfección. Él sí fue a la iglesia a la perfección. Es por su vida perfecta, su justicia, su obediencia perfecta, que Dios cumple todas sus promesas. Él es fiel. Muy importante eso. Y la clave práctica entonces aquí es que conozcas las promesas de Dios. Que conozcas. Así las vas a poder aplicar, así vas a poder orar. Lee el WhatsApp de la iglesia. A diario hay una promesa que pone nuestra hermana Yolanda del calendario de la iglesia. Y lo mejor aquí es que tú leas tu Biblia y subrayes las promesas de Dios. Eso te va a ayudar más. Tú personalmente encuentra promesas en tu lectura y subráyelas. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Pero la última enseñanza, rápidamente. El justo no teme las malas noticias porque sabe que son la voluntad de Dios para con él en Cristo Jesús. El justo no teme las malas noticias porque sabe que son la voluntad de Dios para con él en Cristo Jesús. Por supuesto, uso las palabras de 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y uso ese vocabulario de la frase final. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es parte del cristianismo bíblico, es un dogma del cristianismo, creer que todas las cosas suceden conforme a la voluntad de Dios. Buenas y malas. No es que las cosas malas suceden por el diablo, las cosas buenas por Dios. No, no, no. Todas las cosas están bajo el control y el gobierno preciso de Dios. No creemos que las cosas suceden por casualidad. No creemos en la llamada suerte, fortuna o el destino ciego. ¿Qué dice la canción de los antiguos de lo que será, será, verdad? No, 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 no. Nosotros creemos la escritura que dice: en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Creemos la escritura que dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y bueno. Claro que sí. Una vez más, piensen, ¿cuál fue la peor mala noticia de toda la historia? La peor mala noticia que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Bueno, sin duda alguna, la peor mala noticia fue la que se dio en Jerusalén, más o menos en el año 33. La noticia era, y corrió como pólvora: Pilato ha dictado sentencia, Cristo ha de ser crucificado. Pero ¿cómo?
Ese hombre tan inocente, ese hombre tan bueno, ese hombre tan santo. Es así que son malas noticias. Crucificado. Bueno, hay que tomar en cuenta aquí, hermanos. Nos debe de ayudar muchísimo eso. A lo último fue eso, como dice el himno, hace muchísimos años que no lo cantamos, mas fue de Dios la santa voluntad. Esa mala noticia, Hechos 2:23 comprueba esa verdad. Fue por la voluntad eterna de Dios, el consejo eterno de Dios. Así lo había planeado desde la eternidad, esa mala noticia. Cualquier mala noticia que te sucede a ti, que escuchas en tu familia, a ti, esa noticia es la voluntad de Dios, escrita en sus libros desde la eternidad. Eso te debe de calmar mucho, sabiendo que es bajo el control, el gobierno y el propósito de Dios. Y nos va a ayudar aquí entonces, a lo último, saber, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Se me ha acabado el tiempo, me regalan 5 minutos, se los pago después, ya les llevo 15, va a ser 20, ¿verdad? Vean Filipenses 1:29, para mí esto ahora sí que es lo más importante de todo el sermón. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Filipenses 1:29. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcan por Él. Les es concedido, increíble. Ahora vean Colosenses 1:24, el libro que sigue, Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Es el apóstol Pablo, pero cada cristiano puede decir lo mismo. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne y en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que lo que sufrimos es por Cristo y para Cristo. Todo lo que sufres en esta vida de las malas noticias y tragedias, a lo último es para que Dios termine la obra de Cristo en su iglesia. En ti mismo, por supuesto, pero también en su iglesia, en su familia. No que nosotros seamos corredentores, cosalvadores, pero sí somos colaboradores de Dios. Pues Él usa nuestras angustias, nuestros dolores, para que la iglesia madure, para que sea edificada por Cristo. Es un gran privilegio y una bendición, porque a lo último vamos a ver cuántas coronas, cuánta misericordia, cuánto el propósito de Dios en nuestras vidas y qué privilegio tuvimos de ser colaboradores con Dios en esto. Más que los ángeles, vamos a tener la oportunidad de glorificarle por lo que Él hizo a través de nuestras vidas para la eternidad. Entonces, al recibir una mala noticia, piensa, esta es la voluntad de Dios para conmigo en Cristo Jesús. Dios siempre me ve en Cristo y en su voluntad me concede que yo pase por esto para cumplir sus propósitos en su iglesia, en su reino, para su gloria. Y la clave aquí, por supuesto, es que estés en Cristo, que Él sea tu Salvador, que te has arrepentido de tus pecados y confías en Él como tu Señor y Salvador, y creas en la providencia, soberanía perfecta de Dios, que tú quieras de corazón exaltarlo a Él, glorificarlo a Él en tu vida, pase lo que pase. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Pase lo que pase, que mi Dios sea exaltado y glorificado. El justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Oremos al Señor. Padre Santísimo,
Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo, gracias por esas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que las inyectes a nuestros corazones por tu Espíritu, que sepamos confiar en ellas y creerlas y vivirlas. Señor, te pedimos este día que sea un día de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos, que nos ayudes a confiar en tu soberanía, en tu providencia, para cualquier cosa que nos pase en la vida, sean cosas buenas o cosas malas, que pensemos esto es por Cristo y para Cristo. Ayúdanos entonces a amarlo más, a querer ser más como Él, para que Él tenga toda la preeminencia. Te rogamos estas cosas en su bendito nombre. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga ricamente.